Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar el día de hoy. Tenemos a un invitado muy especial, es Mariano Alcázar. Él es el CEO de Ansen Digital, no, en inglés. Y bueno, tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, en estrategia y banca digital. Ha liderado el diseño e implementación de la estrategia digital de uno de los bancos más rentables de Europa, en banca de personas, patrimonial y empresas, así como negocios especializados como broker, casa de bolsa. Y bueno, es ingeniero industrial como yo, de la Universidad Politécnica de Valencia, y tiene una maestría en el London Business School. Y el día de hoy el tema es Agenda Digital para el Crecimiento Rentable. Muchísimas gracias, Mariano. Es un honor tenerte por aquí de nuevo. Y pues, adelante. Pues muchas gracias, Juanjo, de nuevo por la invitación. Así que, como he dicho al principio, tanto la Bolsa Mexicana de Valores, la Escuela de Bolsa Mexicana y la compañía, digamos, de organización de webinars y formación online que dirige Juan José, que se llama PipTrade. A modo de introducción muy rápido, voy a intentar compartir con vosotros y voy a intentar ir de una forma ejecutiva por si tuvierais alguna pregunta, pues intentar poder responderla. Actualmente, en el entorno actual, digamos, digital, muchos bancos, pero también, por supuesto, muchas compañías, algunas que cotizan en bolsa y son gigantescas multinacionales, o algunas más pequeñas, se plantean el cómo, digamos, crecer en este nuevo entorno digital. Entonces, por mi experiencia, tanto en España como ahora, al haber venido a la parte de consultoría a México, he tenido, digamos, una experiencia muy amplia en cómo, digamos, debería plantearse, aunque siempre todo es discutible, lo que es una transformación digital. Aunque lo centro sobre el sector financiero, si tenemos alguna persona pues, de algún otro sector y tiene cualquier pregunta, no sé si seré capaz de responderla, pero haré lo posible para hacerlo. A modo de presentación, presento rápidamente Ansen Digital en 2 páginas. Somos una firma, digamos, de consultoría que solo hacemos innovación digital en banca. Digamos, tenemos muy claro en qué tenemos, digamos, el conocimiento y no como otras nos dedicamos a múltiples sectores y a hacer múltiples cosas. En nuestro caso, pues era a modo de presentación. Y que dentro de los servicios digitales que ofrecemos a nuestros clientes, sobre todo bancos, neobancos digitales, alguna fintech, algún banco, digamos, multilateral internacional, hoy nos vamos a centrar en lo que decimos o llamamos las prácticas de estrategia digital y lo que debe ser una PMO o más que PMO, una oficina de transformación global. A ver, muy rápido, 2 páginas que sirvan de base para lo que exponemos posteriormente. En los últimos años ha habido importantes cambios en el sector financiero y básicamente da prácticamente igual el país. Hay un incremento de la regulación tras la última crisis, cada vez las condiciones o las necesidades de solvencia o de liquidez de los bancos son mayores. Los tipos se estrechan, sobre todo en Norteamérica, Unión Europea. En la Unión Europea esperemos que no se japonice la economía, pero llevamos ya varios años a tipos cero. La confianza del cliente tras la crisis, múltiples desahucios, escándalo de precedentes o quizá un problema mucho mayor en algunos países respecto al servicio y comisiones que les cobran, es claramente un tema que el sector financiero a nivel global, no solo México, sino en todos los países que he tenido la suerte de estar con diferencias, es un tema que desde mi punto de vista y del de otros muchos es clave
para tener un nuevo modelo, digamos, bancario. Exceso de capacidad instalada a costos fijos. Básicamente, la banca tradicional, el principal canal de comercialización es la sucursal u oficina. Con el nuevo entorno digital, pero no solo con el nuevo entorno digital, desde hace muchos años lo que es la banca multicanal, inicialmente era pues ATMs, banca telefónica, internet, y ahora con el avance que ha tenido la tecnología para poder ofrecer un mejor servicio al cliente 24/7 y prácticamente cualquier producto o servicio por cualquier canal, hace que muchos bancos ya se han planteado o se están planteando la necesidad de reducir, digamos, esa gran masa de costos fijos que es, digamos, la red de oficinas. Y luego, normalmente, aunque también ha habido muchos avances en los últimos 3-5 años, la mayoría de los procesos no están adaptados y suponen una mala experiencia del cliente. Quien de nosotros lo recuerda, ya sea en una sucursal o incluso por cualquier canal, que a la hora de contratar un depósito, pues tiene que leerse, muchas veces por motivos legales, un documento ininteligible de 3-4 páginas, etc. Lo cual hace que si el producto más sencillo es así, otros productos con cierta complejidad hacen que habitualmente uno no salga, digamos, de la oficina tras la contratación de un producto financiero con una sonrisa en la cara. A partir de ahí, con estas bases, muchos creemos que los bancos deben adaptarse al nuevo entorno, deben rediseñar su modelo de negocio y han de crecer claramente, quizá con otro tipo de ingresos, pero seguro con menos costes. A partir de ahí, independientemente del entorno digital, probablemente de aquí a unos 15, 20, 25 años, el canal, digamos, sucursales o red de oficinas no sea necesario. Pero desde luego en el corto medio plazo lo es. La clave para tener un crecimiento rentable, y ahora vamos a la agenda, hay varios ejemplos que espero os resulten interesantes, desde el punto de vista de muchos bancos, es con un modelo omnicanal. Modelo omnicanal. Muchas veces me preguntan qué diferencia hay entre multicanal y omnicanal. La banca multicanal existe, bueno, desde hace muchos años, se puede plantear el comienzo años 80, 90, pero funcionaban como silos. Ahora, con el desarrollo de la tecnología y en particular de la capacidad tanto de gestión como procesamiento de datos, tanto en tiempo real como casi tiempo real, la omnicanalidad significa que muchos bancos ya son capaces de, digamos, poder ofrecer por cualquier canal una oferta, digamos, de valor añadido diferente al cliente, teniendo información de lo que es la interacción, ya sea en consulta, contratación o cualquier tipo de interacción proactiva o reactiva del cliente con la entidad financiera. Haciendo una comparativa muy rápida, porque el resto de la presentación, aunque muy orientada a lo que es cómo crear una agenda digital de crecimiento rentable, debe entenderse sobre un modelo omnicanal, hacemos una comparativa a la izquierda de los bancos tradicionales, modelos básicamente basados en oficinas, aunque tengan una web, una app o banca telefónica normalmente es menos utilizada por sus clientes, un banco omnicanal y a la derecha neobancos digitales o bancos directos. ¿Por qué no digo directamente neobancos digitales? Porque aunque muchos de ellos se autodenominan neobancos digitales, también hacen un uso muy intensivo de lo que es el canal telefónico, telemarketing o banca telefónica. A ver, primer aspecto a destacar. La mayoría de los clientes en banca tradicional utilizan la oficina y de forma esporádica canales alternativos, teniendo algunos clientes que utilizan varios canales. A la derecha, canales alternativos básicamente no tienen oficinas excepto alguna representativa. Y en el modelo omnicanal, a medida que el banco va desarrollando su oferta de productos y servicios digitales, cada vez menos normalmente el cliente necesita ir a la oficina. Pero a partir de ahí, al menos con la base de clientes o la forma de comportamiento de los clientes de diferentes edades para cubrir todos los perfiles, es muy difícil tener una rentabilidad amplia o cubrir, digamos, la cadena de valor que necesitan
los diferentes segmentos simplemente con canales alternativos. Otro tema comparativo entre estos tres tipos de entidades o instituciones financieras es que debido normalmente al gran peso de los costos fijos, normalmente de la estructura de oficinas y gastos generales, los bancos tradicionales suelen tener condiciones para el cliente menos atractivas. Los bancos directos, mejores condiciones, normalmente son nacidos on cloud, tienen una estructura de gastos fijos muy baja, pero normalmente la mayoría de ellos, aunque no todos, están especializados en el uso de tarjetas o la oferta de tarjetas de crédito competitivas, ofrecen una pequeña parte de la cadena de valor y normalmente la mayoría de ellos, aunque siempre hay excepciones, digamos, no suelen tener un EBITDA o una, digamos, cuenta de resultados positiva en el corto plazo. ¿Qué es lo que Mariano, ocurre? Sí. perdón que te interrumpa. Vale. No sé si te puedes acercar un poquito el micrófono. Me comentan que se escucha Ah, vale. Pues lo un tengo en poquito bajado. Bluetooth. ¿Sabes lo malo? Lo compré por Amazon y es chino y a lo mejor no está... Ah, bueno, lo tenía abajo, perdón. Hecho. Gracias. Gracias a ti. Y luego, normalmente el modelo omnicanal lo que suele utilizar, digamos, es condiciones competitivas, no tan competitivas como los bancos directos, pero normalmente cuentan con productos gancho para atraer clientes, pues cuenta nómina, tarjetas de crédito con muy buenas condiciones y luego obtienen la rentabilidad normalmente vinculando o con una oferta de productos, venta cruzada a clientes importante. Luego hay otro tema muy importante, que hay algunos bancos en México que le dan mucha importancia, que es el Net Promoter Score, o diciéndolo en castellano, el índice de recomendación neto. El índice de recomendación neto es personas satisfechas y, digamos, encantadas de trabajar con ese banco que lo recomiendan a terceros, familiares y amigos. Es, digamos, la forma más barata y eficiente o efectiva de hacer marketing directo, ¿no? A partir de ahí, para comparar las tres tipologías de banco, normalmente el posicionamiento de marca de los grandes bancos tradicionales todo el mundo los conoce, pero normalmente su calidad de servicio, si no han desarrollado adecuadamente su oferta en otros canales y normalmente con condiciones muchas veces peores, suelen tener NPS negativos. En España, de hecho, la mayoría de las entidades financieras del sector financiero español tienen NPS negativo. En lo que es los bancos directos hay muy alta volatilidad. El otro día viendo, digamos, la lista de neobancos digitales que hay en México, no me acuerdo ahora mismo el número, pero eran varias decenas, y eso que yo estoy en el sector solo conocía a 4. Muchas veces no han hecho, digamos, la campaña adecuada para el conocimiento de la marca. Muchas veces la mayoría de su masa potencial de clientes no los conoce. Hay una alta volatilidad respecto a lo que es el reconocimiento de marca de ellos. Sin embargo, su NPS o índice de recomendación neto es muy alto. ¿Por qué? Porque suelen tener comisiones muy bajas y una experiencia de cliente o de usuario altísima. ¿Dónde se sitúa el modelo omnicanal? Ahí hay variaciones, su posicionamiento de marca, ya que suelen ser bancos tradicionales que en los últimos años han evolucionado, suele ser alto, y NPS normalmente tiene menos volatilidad que lo que es los bancos directos, pero suele ser muy superior a la de los bancos tradicionales, lo cual supone también una fuente importante para crecimiento neto de clientes. A ver, relación con el cliente. Ahí voy muy directo. Empiezo por la derecha. Es muy difícil que una persona tenga como primer banco para hacer la mayoría de sus operaciones, tener sus ingresos, hipoteca, ahorros en un neobanco digital, al menos actualmente. Hay algún nuevo neobanco digital que está buscando ese posicionamiento. De momento, al menos en el mercado mexicano y el español, ninguno lo ha conseguido. Los bancos tradicionales, el problema en la mayoría de ellos, vale, tengo una base de clientes de millones y millones de clientes, pero ¿cuántos de ellos tienen gran parte de su patrimonio, sus ingresos, la nómina, y eres el primer banco con el que opera? Normalmente solemos hablar de cifras inferiores al 35, 25, 30%, depende del banco.
Sin embargo, los bancos con modelo omnicanal, si, digamos, dan la facilidad o la calidad o satisfacción al cliente de poder operar prácticamente por cualquier canal y a partir de ahí tienen condiciones competitivas, la base de clientes que lo utilizan como primer banco suele ser muy superior a la de los bancos tradicionales. Y luego, por último, aunque ya lo dije al principio, la estructura de costes. La estructura de costes de los bancos tradicionales es alta, la de los bancos directos o neobancos digitales suele ser muy baja y el gran reto del modelo omnicanal está en mejorar su ratio de eficiencia o cost-to-income ratio. O a medida que los clientes vayan migrando hacia el uso de canales alternativos o digitales, probablemente, vamos a decir, reducir o optimizar tanto el número de sucursales como el número de personas para atender a los clientes en dichas sucursales. A partir de aquí, con esta introducción y partiendo de que el cliente ha cambiado, el modelo de negocio de la banca debería replantearse y aunque vamos a hablar mucho de transformación digital, no hemos de perder que en el corto o medio plazo muchos creemos que el modelo ganador es el omnicanal. Es decir, me hicieron el otro día, Juanjo, pues bueno, una entrevista, reunión, y me preguntaban cuándo iba a ser el fin de la banca y cuándo desaparecería el dinero en efectivo, ¿no? Los billetes y monedas. Y yo mi respuesta es, pues hombre, lo veo muy difícil en el medio plazo y si dicen que los billetes y monedas pueden llegar incluso a contagiar el coronavirus y se siguen utilizando, pues veo difícil, ¿no?, que desaparezca la estructura actual, ¿no?, al menos en el corto o medio plazo. Vale, entrando en materia, tras esta introducción, aunque me dirijo bastante a lo que es la creación de una agenda digital en banca, mi recomendación también va a cualquier empresa de cualquier sector, independientemente del tamaño. Además de mi experiencia, pues, en un banco europeo, hablando con varios colegas, digamos, de transformación digital del sector telco, energía, otros bancos, y por lo que estoy viendo también con algunos clientes bancarios aquí en México, da igual el país y el sector, parece ser que la historia se repite muchas veces y no es tan distinta. Entonces, a ver, 4 recomendaciones o lecciones aprendidas para creación de una agenda orientada al crecimiento rentable. A ver, primera, recomendaría que aunque la mayoría de las compañías estamos yendo bajo metodología Agile, lo cual, como sabéis, son con sprints que oscilan 2-3 semanas, con PIs trimestrales, hay un backlog que va cambiando mucho lo que se debe desarrollar para, digamos, evolucionar el proyecto, es importante tener una agenda y una visión a 2-3 años con objetivos concretos y una visión clara, que luego explicamos un poco más, de hacia dónde va la compañía o el banco. De hecho, como recomendación extra, la mayoría de los bancos y de las compañías suelen trabajar con presupuestos anuales. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezas, imagínate lo que es el desarrollo de una nueva app o la evolución de la actual web, tanto pre como post-login, para captación de clientes o mejora de la vinculación de clientes actuales. Tienes un presupuesto claro que has preparado, pero luego durante el desarrollo del proyecto puedes tener necesidades no previstas. Se ha acabado el presupuesto del año normalmente en septiembre-octubre, al menos para dicho work stream o para dicha iniciativa, y eso produce muchas veces retrasos. Y como la mayoría de los bancos o compañías se enfrentan a proyectos relativamente nuevos, como recomendación, que es lo que hicimos en el banco del que vengo, es tener al menos un presupuesto y una holgura importante en el presupuesto y con visión trianual, pudiendo, en función de la oportunidad o de la evolución de la iniciativa, ocupar incluso presupuesto del año que viene. Con muchos bancos que he estado aquí, me dicen a veces, pues nada, esto habría que hablarlo o con los servicios centrales que están en otro país o cambiar mucho lo que es la mentalidad de diferentes
partes del banco, como depende del banco, se llaman governance, procurement, presupuestación, compras, departamento financiero en general. Entonces, paso al segundo punto. La capacidad de ejecución de cualquier banco o compañía es limitada. Y una recomendación que hago encarecidamente es que el área que esté liderando la transformación digital del banco o compañía previamente tiene que reunirse, entender muy claramente cuáles son los objetivos y necesidades, tanto de las áreas de negocio, es decir, pues banca de empresas o corporativa, banca consumo, banca patrimonial, y las de soporte involucradas, riesgos, CRM marketing, finanzas. Y con aprobación de la alta dirección, es decir, se ha de buscar un consenso claro que las diferentes, vamos a decir, necesidades de lo que es el banco, aparte de forma endogámica, lo que entiende la unidad de banca digital, esté totalmente, digamos, consensuada. Y eso sí, ya se llame comité de dirección o comité ejecutivo, aprobado en el más alto nivel de la entidad. Luego, una vez se tenga dicha aprobación y con una agenda inicial, la recomendación que también hago es, con un equipo multidisciplinar, tiene que haber desde luego gente de negocio, de riesgos financieros, gente con conocimiento digital y gente de tecnología, que sobre todo conozca muy bien lo que es el backend o lo que es, digamos, la estructura o arquitectura actual de aplicaciones que tiene el banco, ya que por mucho cloud, etcétera, eso de integrarse con la estructura actual y muchas veces el no haber estructurado bien los proyectos suelen suponer retrasos posteriores muy importantes, es priorizar. Priorizar porque los recursos son limitados, tanto de la capacidad de liderar los diferentes proyectos y tener los perfiles especializados desde el lado del banco, como del presupuesto adecuado, digamos, para poder subcontratar a empresas especializadas que normalmente ayudan a los bancos en esta transformación. Y luego también está el tener gente, digamos, con sentido común, ¿no? Me decía mi antigua jefa, Mariano, me ve embarazadas en un mes, pues ya sabes, no por poner más presupuesto y personal, a veces las cosas salen antes. A partir de ahí, 5 aspectos para realmente ya tener dicha agenda de transformación digital preparada. Alineamiento con la estrategia del banco. Ejemplo, no digo ningún banco, esto me lo estoy inventando ahora mismo. Tenemos un banco que por su posicionamiento en el mercado claramente lo que debe hacer es crecer en las grandes capitales de la República, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y alguna que me habré olvidado. Su target de clientes más adecuado por su oferta de productos y posicionamiento es banca consumo. Y además de ello, por tipología de clientes, tiene un cliente, digamos, de edad media joven, de 30 a 40 años, y claramente muy orientados a lo que es el uso, digamos, de smartphones, varía mucho a la que puede tener un banco que quiere tener un crecimiento tanto en banca patrimonial como en banca de empresas, y quizá por la tipología de clientes es mucho más importante para ellos lo que es la mejora de su modelo omnicanal y probablemente lanzar un proyecto de transformación de procesos para reducción de costos importantes, normalmente en back office de la entidad. Nada que ver. Primero, alineamiento con la estrategia del banco y tenerlo muy claro. Segundo, business case de todas las iniciativas que no sean estructurales. Defino estructural digamos, modificar la arquitectura informacional del banco para tener los datos de clientes que se estimen adecuados en tiempo real o casi real, haciendo una migración de datos y tenerla, digamos, en una arquitectura adecuada para su explotación, eso nunca va a ser rentable. Pero es estructural, ya que si no se tiene dicha iniciativa no se pueden desarrollar otras. El resto, normalmente, es el compromiso por parte del negocio asociado y de la unidad digital de que en función de la inversión a realizar va a tener un rendimiento que en mi caso no recomendaría que fuera nunca superior a 3 años,
y que dicha, digamos, retorno de la inversión fuera siempre al menos superior al 20 o al 30%. Luego, limitación de recursos y presupuesto, ya lo he dicho antes, hay que priorizar y la forma de priorizar es, una vez, digamos, alineado con la estrategia, ver qué es la forma más cuantitativa y justa desde mi punto de vista y el de otras personas en función del impacto que tenga en el P&L o en la cuenta de resultados. Hay que tener mucho cuidado con la colisión o por no hacer dos veces lo mismo y las dependencias entre proyectos. Todos aquellos que habéis estado en alguna transformación digital sabe que la complejidad de dependencia y que al final no son 4 o 5 proyectos, sino probablemente decenas o incluso más de proyectos interrelacionados, hay que tener un cuidado importante, ya que algún proyecto con dependencia de otro puede estar parado varios meses con la pérdida de tiempo y dinero que eso conlleva, aparte de retrasar el resto de planning del banco. Así como, digamos, que yo recomiendo también, sobre todo con las áreas de negocio que suelen tener unos objetivos anuales o plurianuales, que si tienen, por ejemplo, un objetivo de crecer en hipotecas y por el impacto en margen o en captación de depósitos, da igual, digamos, el producto que fuera, es para ellos clave, en igualdad de condiciones, pues intentar adelantar ese tipo de proyectos para garantizar tanto el apoyo como, digamos, la involucración del área de negocio, porque esos, digamos, proyectos digitales también influyen o tienen una repercusión importante en sus objetivos, bonos, etc. Y a partir de ahí, con esa lógica, la última es la agenda debe ser aprobada por comité de dirección ejecutivo y una vez lanzada, con una visión trianual, comenzar, digamos, dicha transformación. ¿Qué he observado muchas veces? Pues que muchas veces este proceso no se ha hecho así. Muchas veces se toman decisiones, quizá desde servicios centrales de otro país, que imponen la solución a sus filiales externas. Dos, a veces toma un liderazgo excesivamente fuerte el área de tecnología, cuando desde mi punto de vista para una transformación digital tienes que tener claramente un perfil mixto. Y por diferentes motivos, o incluyendo, digamos, el hacer proyectos en Agile, parece ser que alguna entidad financiera no tiene claro de que independientemente de ello es de tener un planning orquestado a una duración mucho más larga, y hablamos inicialmente al menos a 2 o 3 años. Pues vale, a partir de ahí voy a poner una serie de ilustrativos, ahora sí que voy a intentar ir un poquito más rápido para que dé tiempo para preguntas y respuestas. Aquí tenemos un ejemplo totalmente inventado e ilustrativo de lo que puede ser un framework a medio plazo. Pues oye, 2020 primeros resultados tangibles, modelo transitorio durante los 2 próximos años, 2023 tener una propuesta de valor digital totalmente, digamos, desarrollada. ¿En qué puede, digamos, consistir esa propuesta de valor digital? Oye, omnicanalidad. Oye, ¿hay algún banco en Europa, conozco varios, que la home, en vez de plantearla de una forma totalmente, digamos, mucho texto, súper larga, que si el tema corporativo, noticias, etcétera, lo han orientado desde mi punto de vista acertadamente a tiendas digitales, y si quieres información del inversor o web corporativa y otros temas tienes un menú independiente, foco en la experiencia de cliente, webs ágiles y flexibles, esto es muy importante en función de cómo se desarrollen y sobre qué frameworks, por muy bonita que sea, debe ser desde luego, digamos, capaz de adaptarse a las necesidades de los microperfiles de clientes que luego explico, para poder vender más por medio del canal digital. La escalabilidad es otro tema muy importante, ya sea a nivel, digamos, de crecimiento de lo que es tanto el número de páginas como la carga de soportar la contratación de ciertos productos y servicios que necesitan, digamos, de que la web desde su concepción sea escalable. Ya no es, digamos, la antigua web que teníamos hace unos años, que era básicamente informativa o para transacciones básicas. Tener las capacidades totalmente desarrolladas. ¿Y a qué me refiero con capacidades dentro del mundo digital?
pues aparte de desarrolladores, testers, etcétera, hablamos de tener un equipo de datos potente, el análisis o analítica de datos en tiempo real o cuasi tiempo real, los científicos de datos. Muchos bancos han optado por tener, aparte de la subcontratación, un departamento importante de diseño que no solo ayuda a lo que es los activos digitales web y apps, sino a lo que es la comunicación y marketing global del banco. Hablamos en capacidades digitales totalmente desarrolladas. Algún banco ha ido en esa línea dentro de lo que es, digamos, por ejemplo, el área de datos, ha integrado perfiles especialistas de riesgos, CRMs, incluso ha llegado a ver hasta auditoría interna para desde un área y a nivel de comité ejecutivo o comité de dirección dar soporte al resto de áreas del banco. Sin olvidar el tema de ecosistemas, es decir, acuerdos con fintechs y no solo con fintechs, ir donde está el cliente. Hay algunos bancos que por fin han entendido que cambiar el modelo actual de vamos a esperar que los clientes cuando tengan necesidad vengan a mí a utilizar los productos y servicios financieros, se integren y más en el mundo digital, en la app web o aunque no sea app y web, con el canal de distribución adecuado para dar servicios en tiempo real y cuando el cliente de forma contextual los necesite. Crecimiento internacional digital. Si tienes una buena plataforma digital, como sabéis, en el pasado era mucho más complejo que un banco creciera internacionalmente, ya que la única forma de crecer prácticamente de forma rentable era comprando otra entidad con una red de sucursales. Pues ahora mismo ya hay algún banco, es público, pero bueno, cada banco tiene una estrategia distinta, de oye, yo tengo presencia en algunos países, voy a lanzar una segunda marca y muy dirigida al cliente digital. Hay algún neobanco digital, alguno de origen europeo, inglés y alguno de origen brasileño que ya han entrado en el mercado mexicano. Lo que es la ley FinTech / Open Banking cada vez más se va desarrollando más y de forma más activa para permitir la entrada de competencia en diferentes países. Y quién sabe, ¿por qué no un banco que tiene una experiencia probablemente mucho más amplia en gestión de riesgos, gestión de clientes, que un neobanco recién nacido, si hace la propuesta de valor digital, no puede utilizarlo para crecer internacionalmente? Pues eso es lo que me refiero un poco con lo que es tener un framework antes de empezar a desarrollar código sin haber quizá desarrollado previamente una visión clara de hacia dónde vamos. Aquí pongo un ejemplo de pilares. Pilares pueden ser los que cada entidad crea. He puesto 3. Oye, cualquier producto u operación por cualquier canal. La regla del 20-80, ¿no? Normalmente, como sabéis, el 20% de los productos supone el 80% del margen. Pues oye, mejor empezar por créditos al consumo e hipotecas que por seguros de mascotas. Segundo, clave para muchos bancos, que el cliente tenga una experiencia única. Se puede definir sencilla, transparente, excelente por cualquier canal o dispositivo. Y bueno, habrá que innovar. No estaría mal el tener en cuenta un pilar de que no porque lo hagamos actualmente, la transformación digital supone simplemente hacer más bonita y meter más productos contratables en la web. Habría múltiples aspectos que habría que considerar para probablemente evolucionar el modelo de negocio de la banca en función de la capacidad tecnológica y de procesamiento de datos, sobre todo en cloud, que tenemos actualmente. A ver, un ejemplo. He puesto un ejemplo de mapa de posicionamiento digital en España. Aquí planteo, en vez de plantear por ROE, número de sucursales, volumen total de activos, no estaría mal el tener un posicionamiento de cuáles son tus principales competidores. Y aquí a modo de ejemplo he puesto el eje de las X o abscisas, pues oye, tanto por cien de clientes digitales que tienen mis competidores y cuál es la orientación a la captación y venta o digitalización de contratación de productos. Hay múltiples formas de ver cuál es la orientación al incremento de ingresos que tienen digitalmente de forma omnicanal los diferentes players. Y en función de todo esto, pues puedes tener diferentes segmentos de clientes, diferentes posicionamientos de competidores
Y muchas veces el tener este mapa al principio, de dónde estoy, hacia dónde voy, cuáles son los pilares de mi transformación digital y sobre todo, dónde estoy yo respecto al resto, pueden hacer que la agenda que luego se plantee esté claramente mucho más orientada, vamos a decir, al éxito. A ver, comento. ¿Qué 4 pilares, desde mi punto de vista, tiene que tener una agenda digital para realmente que la compañía o el banco gane dinero y de forma rentable? Primero, a las ventas y captación. A ver. Y por experiencia propia. Mejorando la experiencia del cliente y con la tecnología adecuada, sobre todo basada en gran parte en inteligencia artificial, las posibilidades que hay de mejorar de forma significativa la captación de clientes con una lógica omnicanal y lo que es la vinculación o venta cruzada, cross-upselling a clientes actuales, actualmente es grandísima. Si imaginaros, solo pudiéramos hacer una apuesta, ¿cuál es la clave para crecer rentablemente? Es lo que es las ventas y captación, o captación de clientes y mejora de vinculación de los clientes actuales. Mejora de la experiencia omnicanal, eficiencia y escalabilidad. Hay alguna entidad financiera que ha empezado toda la parte de lo que es transformación de procesos. Desde mi punto de vista es básico, porque aunque aumentes en ingresos, debe tenerse muy claro que el nuevo modelo de negocio y las capacidades tecnológicas que tenemos actualmente, el tener una plataforma VPN y aparte, digamos, de automatizar la relación del cliente con el banco, hay muchas posibilidades, digamos, de digitalización interna. También se llama RPA, Robot Process Automation, y hay posibilidades, y yo recomendaría para obtener dicho crecimiento rentable, el tener en cuenta ese aspecto. Y luego, aunque es el último, desde mi punto de vista el más importante, explotar los datos para añadir valor, y es un poco, también desde mi punto de vista, el soporte de las otras 3 palancas que suponen el crecimiento rentable. Esta parte, digo algún ejemplo muy rápido, porque nos centramos en cómo hacer la agenda y cómo estructurarla y cómo conseguir dicho crecimiento rentable. Pero bueno, está todo el tema del marketing digital, el onboarding, aquí también llaman, aparte del onboarding, account opening, para, por Dios, en vez de invertir millones y millones de pesos en hacer cierto tipo de proyectos, ¿por qué no invertimos A veces, antes y más perdón, claro? Mariano, Sí. se pierde un poco el audio. A Ah, veces. se me pierde el audio. Pues nada, por Amazon mañana voy a comprarme otro Bluetooth que Sí, no no, sea el chino. gracias. Gracias. Intento hablar un poco más fuerte. Luego, me centro en esta palanca, el resto las paso más rápida. Incrementar el número de productos contratables digitalmente. Y aunque no sea end-to-end, lo que se llama precontratación digital. Vale, tú subes tu última declaración con Hacienda, del IRPF, subes tus últimas nóminas, de la forma adecuada y con, digamos, tecnología que hay actualmente para reconocer la validez de los documentos. Y aunque tengas que ir a la oficina o a la sucursal para contratar la hipoteca, que en menos de un minuto, con un credit scoring online, tengas preaprobada la hipoteca a falta de confirmar que los datos que has proporcionado son correctos, etc., eso claramente puede incrementar la comercialización final, sea end-to-end o precontratación digital de hipotecas. La respuesta es sí. Mayor capacidad de personalización. Vamos a ver. Actualmente, con las herramientas de analítica, teniendo un gestor de contenidos adecuados, un CMS adecuado, y con una plataforma DMP donde puedes integrar datos externos, datos internos, normalmente de la herramienta CRM o de riesgos del banco. Y puedes incluso tener second and third party data o data, digamos, adquirida a terceros, que te permite tener una cantidad de información mucho mayor del cliente. Y cuando en breve tengamos la información vía la regulación Open Banking en México, de las posiciones del cliente en terceros bancos, que ya se tiene en Europa vía la PSD2. Y con posibilidad
tanto de marketing programático, retargeting, personalización en el mismo momento, en microsegundos que entra el cliente, ya sea en la home porque es un cliente potencial, o en post-login, de poder ponerle la visualización, digamos, del producto que él quiere contratar en el sitio adecuado y con las condiciones personalizadas, o incluso en la lógica omnicanal. Si sabemos que ese microperfil de cliente no va a contratar digitalmente y hay que avisar un lead comercial al gestor de oficina para que le llame, las posibilidades que bien hecho actualmente tiene la banca, y más si se diferencia de los competidores que no hayan hecho bien su trabajo para crecer, utilizando la tecnología con una lógica omnicanal, son infinitas. ¿Qué es lo que habría claramente que priorizar? Estructurales, ventas y captación, y para mejorar en ventas y captación lo que necesitas es la parte, digamos, de explotar los datos para añadir valor a la entidad financiera. El resto lo paso muy rápido. Mejora de la experiencia es clave para poder, digamos, vender y captar más. La eficiencia y la escalabilidad es cada vez más, se va a liberar mucho más las tareas, digamos, transaccionales o de bajo valor en oficinas. Cada vez más, al igual que automatizamos o digitalizamos la contratación de productos por parte del cliente, también se puede hacer de forma interna. Y hablando con alguna entidad, y en este caso coincide, fíjate, lo que es España y México, me dicen, bueno, el coronavirus que nos ha ido muy mal y ha supuesto, bueno, muertes, enfermedad, descenso del PIB o del Producto Interior Bruto, ha hecho que en 3-4 meses hayamos obtenido una digitalización de clientes que no esperábamos tener hasta dentro de 3 años. Muchas entidades financieras se plantean, vamos a ver si después, en la nueva normalidad o el post-coronavirus, el cliente que ya se ha acostumbrado a trabajar por canales alternativos vuelve a la oficina. Si no vuelve, pues la transformación de procesos o la reducción de costos puede ser importante. Y luego, en la última, pues toda la parte, digamos, yo haría especial hincapié en la parte de microperfilación de clientes y ofrecer o microsegmentar clientes. Y cómo ofrecer a cada cliente casi de forma individualizada lo que él espera para contratar. Y a partir de ahí eso puede ser una charla de 2 horas que no voy a entrar, pero hay una tecnología, o la tecnología actualmente está muy avanzada. A ver, aquí puse un ejemplo de lo que es un ejemplo, digamos, del Customer Journey, de lo que puede ser ventas y captación, porque ahí está la gran clave del crecimiento rentable. En primer lugar, lo que es la parte del reconocimiento de lo que son los clientes potenciales, posicionamiento SEO-SEM, presencia, visibilidad para atraer mayor número de clientes potenciales a mi web, generar tráfico, hay alguna entidad que ha creado un blog, no solo se genera vía banners, hay múltiples posibilidades de mejorar mucho, digamos, la generación de tráfico o de potenciales clientes a tu página web bancaria o de cualquier compañía. Luego, una vez entra, está la parte de consideración. Claro, sencillo, limpio, el posicionamiento de producto y lo que llamamos en el argot website engagement. ¿Qué suele ser eso? Pues lo que se dicen también freemiums. Oye, dime, por ejemplo, qué casa quieres comprar, pon la dirección y directamente de alguna entidad que ya te la tasa online, oye, el precio recomendado es este, te damos 2 o 3 opciones de hipoteca, haz la simulación. A partir de ahí, también muchas entidades utilizan lo que son las landing de producto y en función de la microtipología del cliente se le puede ofrecer un tipo de hipoteca o si el cliente le gusta más porque creemos que es un cliente potencial muy orientado al ahorro, pues fondos de inversión, lo que es gestión discrecional. Esa parte de consideración, lo que hasta hace pocos años había, y muchos bancos por desgracia todavía tienen, era una única home. Y hay un tema que se llama home profiling, que es en función del cliente o potencial cliente que entra a mi home o a mi página inicial, le ponemos lo que creemos que es mejor para captar dicho cliente o para el cliente actual orientarlo a la contratación de productos y servicios. Eso
es un tema pues, que mejora de forma considerable al menos la parte inicial de captación en ingresos. Luego ya, para ya clientes, no hablo de captación, compra, técnicas de reenganche, aquí ya hablamos con que sea cliente o no, pues toda la parte de técnicas de reenganche, lo importante de la rapidez del servicio, el ejemplo que he comentado antes de hipotecas. Oye, tú ya le dices tienes la hipoteca preaprobada, en vez de tener que esperar un mes, mes y medio que el departamento de riesgos se valide la validez, se valide que la información entregada es correcta, etcétera. Oye, haciendo una validación rápida contra el buró de crédito inicial, viendo automatizadamente que los documentos que ha pasado son correctos, puedes preautorizar y así evitar que dicho cliente se sienta ya casi como que ha contratado la hipoteca en vez de que siga buscando en otros bancos para comprar. Pues a lo mejor en estos temas hay mucho más retorno de la inversión del que parece. Y cuando se hacen estas técnicas de precontratación y otras, luego lo que es el CTR o lo que es después, digamos, el ratio de éxito en contratación mejora significativamente y la inversión es mínima. A ver, retención, fidelización. Una vez tenemos al cliente, otro de los temas que también se debe hacer especial hincapié, y sobre todo para nuevos clientes donde la rotación y la pérdida de clientes es muy importante, es en todo el tema de servicio de postventa digital, la inmediatez, la posibilidad de chat, sea chatbot o a partir de cierto momento con redireccionamiento a un humano. Todo lo que es las nuevas tecnologías respecto al contact center, que digamos, si no el antiguo IVR o IBR, sino, bueno, las grandes compañías cloud ya tienen, digamos, operadores virtuales que hasta en el tono de la voz, las pausas y para la mayoría de las preguntas, haciendo un análisis previo del histórico de conversaciones, etcétera, puedes tener una calidad de servicio prácticamente por cualquier canal que es muy importante. Y luego está la vinculación. Me lo he dejado para el final, pero digamos, del crecimiento rentable al hacer una transformación digital, yo diría que un 70 o un 80% de dicho crecimiento rentable es en la venta cruzada a clientes actuales. Siempre es mucho más fácil vender a un cliente actual que captar un cliente. Y a partir de ahí, utilizando los datos y las nuevas tecnologías y con una lógica omnicanal, se puede mejorar de una forma, no sé si exponencial, pero si hablamos de decenas y decenas por cien, lo que es la venta cruzada en entidades financieras. Bueno, proceso para crear una agenda con todo lo que hemos comentado anteriormente. Recomendación. Primero, agrupar las iniciativas. Segundo, estructurarlas con business plan o business case, según se quiera ver, al menos para las relevantes, porque muchas veces hay cientos y cientos de iniciativas y si no, no hay manera. Digo, hecho por las áreas. ¿Por qué? Porque la estrategia correcta es que la unidad digital o el Digital Factory o transformación digital tiene diferentes nombres en diferentes bancos. Previamente lo haya hablado con las áreas, vamos a decir, entre comillas, clientes. Y aunque sea una área independiente, debe estar interrelacionada. Y le dice, por ejemplo, al área de banca de consumo, vale, tú quieres tener contratable digitalmente todos los productos. ¿Por cuál empezamos? No podemos hacer todos a la vez. Y a lo mejor el primero es, me lo estoy inventando, el crédito revolvente o el préstamo personal. Muy bien. Como la lógica no solo es de contratación digital, sino de contratación omnicanal, y tú como área también me lo solicitas porque va con tus objetivos, vamos a hacer conjuntamente un business case. Porque luego también hay que cambiar la sistemática comercial en función de la contratación del producto en banca telefónica o telemarketing y en oficina. Y lo que no se debe malentender es que el mundo digital es solo la web y la app. Y esta estrategia, desde mi punto de vista y por experiencia, funciona bien. Y luego, metiéndome un poco también en la lógica financiera de la mayoría de los bancos, pues que para octubre deben estar los presupuestos, decidir y priorizar.
¿Cómo se define y prioriza? Pues en función del impacto en margen y de los riesgos o la dificultad de implementación. Y es crear una matriz que ahora pongo ejemplos en las siguientes páginas. A ver, siguientes páginas. Un ejemplo, este es ilustrativo. Pues mira, podemos agrupar las iniciativas en 4 grandes grupos. Captar nuevos clientes, vender más a clientes actuales, vamos a eficientar el banco y reducir costes, y lo que es la defensa para retención de clientes. Pongo en la siguiente página. Normalmente, y por experiencia, aunque se agrupen las iniciativas, a corto plazo hay algunas que tienen mayor impacto y otras que por tiempo de implementación, dificultad y por ejemplo, para captar necesitas tener de verdad pues, un equipo de inteligencia artificial potente, el DMP bien utilizado y omnicanalizado, el CMS, la herramienta de Analytics ligada a todo lo anterior y con los datos internos. A lo mejor, y es caso real, en el corto plazo las iniciativas de venta cruzada son las que mayor impacto tienen en el margen, pero una vez esta ya lo vas explotando en el medio largo, recomendación, la parte de reducción de costes y de captación de clientes. ¿Por qué? Porque estas iniciativas de captación y eficientación, para que tengan impacto real en la cuenta de resultados, necesitan nuevamente de mayor tiempo de maduración. Aquí pongo ejemplos a alto nivel de iniciativas. Por ejemplo, eficientar, pues todo lo que es la transformación global, sobre todo de transformación de procesos, tecnológica del backend, que lleva normalmente bastante tiempo para ajustar ciertos aspectos y que puedan ser utilizados por la unidad digital. En la parte de lo que es, por ejemplo, la venta cruzada, maximizar la personalización, detallar todo lo que es el proceso de contratación omnicanal, digamos tanto sistemática, comercial como seguimiento, trazabilidad. Hay algunas entidades que desde mi punto de vista, hay algunas instituciones que desde mi punto de vista equivocado plantean un proceso digital end-to-end. Hay otras instituciones que plantean, vale, puede ser por ATM, puede ser por oficina, puede ser por teléfono, por la web o por la app, que el cliente pueda empezar cualquier proceso de contratación por cualquier canal, seguir por cualquier otro y cerrar por cualquiera. Aunque la lógica sea mobile first, no hay duda. Ese es un ejemplo, ¿no? Y aquí pongo un poco como grandes iniciativas, luego bajo un poquito más al detalle. Una vez ya las tienes identificadas y priorizadas, es ahí cuando recomiendo el crear una matriz o ver de alguna forma cómo se priorizan de una forma gráfica lo que son las iniciativas o proyectos de transformación digital seleccionados. Normalmente mi recomendación es, en función del business case, por aumento de ingresos o reducción de costes, el impacto real en millones de pesos anual o trianualizado, que se ponga aquí directamente el cuantitativo del impacto que va a tener en margen, incluyendo, pongo aquí los enablers o los estructurales, que sí o sí de todas formas hay que hacerlo, y se puede medir el impacto futuro que tendrá una vez realizado. Y luego la otra parte es la facilidad de implantación. Y la facilidad de implantación para todos aquellos que habéis trabajado en el mundo digital o tenéis experiencia en estos temas, es muy complejo de definir, porque depende del back office, depende del nivel de expertise que tengas en las personas que trabajan contigo, depende de si tienes otras iniciativas que necesitas que acaben para poder empezarlo, o depende simplemente que muchas veces el presupuesto es limitado, puedes tener una oportunidad que es muy buena, pero por su dificultad de implementación y normalmente por el presupuesto, tendrías que retrasar otras muchas. Y esta matriz de aquí, por experiencia, por recomendación, habladla con el primer nivel de dirección. Porque luego al final lo que suele ocurrir normalmente es que la mayoría de estos proyectos van con retraso, nadie ve cumplidas muchas veces las expectativas de lo que esperaba
y es una forma, desde mi punto de vista, de ahorrarse problemas. A ver, esta parte ya casi he terminado, la digo más fácil. Aquí pongo ejemplo, oye, de una ficha, antes de empezar un proyecto, se nominalizan los proyectos, se pone una descripción, qué objetivos estratégicos tiene el proyecto, qué KPIs o qué unidades de medición voy a utilizar después, una vez finalizado el proyecto, para cumplir dichos objetivos, qué presupuesto estimado se tiene, cuáles son los principales riesgos de lanzar esta iniciativa. A partir de ahí, una vez ha pasado una previa, lo que se suele pedir, aparte del business case o business plan, es mucho mayor detalle. Previo a la inclusión, digamos, en la agenda digital me refiero en lo que es en el plan de transformación. Aquí ya empezamos a pedir impacto estimado, qué gap hay con la situación actual y cuál es la ventaja competitiva de desarrollar esta gran iniciativa, qué riesgos y dependencias se tienen a la hora de desarrollar esta iniciativa, más desarrollo de los KPIs, aparte cómo calcularlos, probablemente se meten en el BI o se meten para luego tener, digamos, un seguimiento automatizado. Y aunque sea bajo metodología Agile, recuerdo, conocemos perfectamente la Agile, pero aunque sea volviendo un poco a los antiguos mundos Waterfall, a primer nivel, no hablo de mucho detalle, el tener una idea de qué tiempos, qué recursos, aunque sean en equipos o células Agile, y qué, digamos, actividades principales se van a tener, es un tema muy recomendable porque no en todas las áreas del banco entienden bien lo que es la metodología Agile y no en todos los estamentos o seniorities del banco lo entienden, digamos, perdón, con épicas, con sprints y PIs. Este es un ejemplo real sanitizado para que veáis un poco de otra forma puesta un ejemplo real, perdón, de cuál es la complejidad técnica, cuál es la inversión necesaria, cuál es el tiempo. Aquí también se tuvo en cuenta la complejidad de gestión del cambio. Y el otro día hablaba con un banco aquí en México y me decían, bueno, pero es que tenemos sobre un visualizador de datos estilo Tableau, Power BI, algo maravilloso, pero en oficina siguen utilizando el Excel de siempre, que lo entienden mejor. He puesto un ejemplo gracioso, pero atención a que luego, por muy bien que estén hechas las cosas, las diferentes unidades del banco, digamos, la utilicen, ¿no? Eso un poco como idea. Luego, esta forma de presentarlo, en el fondo es siempre lo mismo, pero cambiado la forma de presentarlo en función de a quién lo presentes. Aquí se presenta por negocios, que es una forma mucho más fácil de entender, cuáles son, digamos, las iniciativas estructurales que no están sujetas a business case. Luego, a partir ya de lanzado el proyecto, creo que me quedan ya 2 o 3 páginas. Es muy recomendable, una vez ya priorizadas las iniciativas y que empiece, digamos, lo que es la implementación, llevar un control y seguimiento y con visión holística de dependencias, riesgos tecnológicos, necesidad de mayor presupuesto, o, oye, necesito para hacer este proyecto y no quiero subcontratar lo que es una posición clave a una persona, por ejemplo, con conocimientos, venga, en datos, de desarrollo en R, Python y que haya riesgos de crédito. Porque no puedes externalizar ese desarrollo porque es un aspecto crítico para el banco. Todo ese tipo de cosas, llámese PMO, oficina de transformación o alguien a ser posible del banco, desde mi recomendación, debe existir y de forma proactiva. A ver. También recomendamos un cuadro de mandos, tanto a nivel de dirección como gestión operativo, de llevar lo que es la agenda digital y lo que es la transformación del banco. Y también, por ejemplo, negocio digital. Eso normalmente es un proyecto relativamente sencillo y es ver el impacto real que dicha transformación tiene sobre la cuenta de resultados.
ese normalmente es muy, digamos, como diría yo, bien recibido por la alta dirección. Aquí ponemos ejemplos, digamos, de proyectos, en este caso por área de negocios, si es sujeto a business case, si además ese proyecto tiene, digamos, impacto en lo que es ventas y captación, mejora de la experiencia, eficiencia y escalabilidad. Este tipo de cuadros yo recomiendo también hacerlos para tener visión de cuál es el impacto real de los principales macroproyectos desarrollados. Y luego, cuando hablaba un poco de un planning a primer nivel, pues fijaros, primer nivel, para los agilistas, no se me asusten, hablo de esto. Es una visión de helicóptero y que, digamos, el banco entienda de dónde viene y hacia dónde va. Y luego, aquí por último, esta es la última página, he puesto un ejemplo de seguimiento. Oye, los hitos, cuándo se lanza, cuándo comienza, cuándo es el siguiente PI, aspectos relevantes, oye, qué presupuesto tenemos, cuál hemos utilizado. Todo este tipo de cosas, desde mi punto de vista, hacen que la entidad financiera pueda hacer una agenda digital y una transformación mucho más rentable. Y bueno, por 6 minutos, pero Juanjo, he hecho lo posible por acabar en hora. ¿Me has escuchado bien o he tenido problemas con el Bluetooth chino? Te agradezco mucho. Sí, yo Gracias. te estaba escuchando bastante bien, pero a veces Ajá. se cortaba. Y yo creo que es un tema súper relevante el que acabas de tocar. Yo trabajando en un neobank, ¿no? No, más bien un challenger bank, hay que diferenciar un poquito por ahí. Se enfocan mucho en el crecimiento de usuarios, pero al final si el ROI o el retorno sobre la inversión no da positivo, cada cliente que vamos adquiriendo es un gasto adicional. Y entonces estamos viendo hoy una tendencia de todos los bancos digitales a incrementar sus pérdidas. Acaba de salir el ejemplo de Klarna, ¿no? No sé si lo viste, incrementó creo que 200 o 300% las pérdidas y yo creo que hay que crecer, hay que ser digital, hay que, como bien mencionas, la parte de omnichannel es súper importante, pero me parece que mucha gente está perdiendo el foco sobre los ingresos, sobre todo en esta parte de los challenger banks. Me parece que ahí habrá un winner take all, ¿no? Pero bien lo mencionas, hay que, el cross-selling es una parte fundamental. Eso lo he vivido y la verdad es que lo expusiste muy bien y te agradezco mucho que nos hayas compartido tus conocimientos y tu experiencia. Preguntan por acá si estará disponible el webinar en YouTube. Claro que sí, estará en YouTube, ya está en Facebook. Algunas preguntas podemos tomar, si te parece, Mariano. Dame un segundo que te puse en mute. Dame un segundo, ¿eh? Fui yo. Ya, debes de... Ahora, perdona, Juan. Perdóname, fue mi problema. Pues muy atinado. Por cierto, ahora no te escucho yo a ti. ¿Tú me escuchas, perdón? Sí, Ah, vale. Mira, ha quitado la cara, si quieres, Alejandro Flores, que es una persona que sabe mucho de transformación digital, porque lleva años transformando digitalmente, Juanjo, y si es posible y quiere hacerme alguna pregunta a una persona que sabe probablemente más que yo, estaría encantado de escucharla, aparte de las que me hagas. ¿Sería posible?
Alejandro, ¿alguna pregunta? Perdón. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, la realidad es que has resumido en una hora el journey de transformación de una organización y bueno, la realidad es que no es sencillo. A mí me da curiosidad y en todo el journey que describiste tengo preguntas en cada una de las secciones, pero yo creo, por ejemplo, que los neobanks en México, desde mi punto de vista, están atacando el mismo segmento que la banca tradicional está atacando. Entonces, por ejemplo, a mí que lleguen y me ofrezcan una tarjeta de crédito no me hace feliz, ¿no? Yo creo que en ese sentido todavía hace falta que los neobanks puedan insertarse, vamos a llevarlo muy desde el punto de vista del argot de transformación en el ecosistema de sus tribus, ¿no? Y todavía tienen ellos que entender, yo como cliente, ¿para qué querría yo hacer uso de sus servicios? Y eso me lleva a una de las preguntas que me parece fundamental y que lo describiste bien en tu presentación es, ¿tú cómo has visto, y bueno, ahora con el tema del COVID, toda la parte de gestión de datos? Porque viniendo yo de un incumbente, de un banco tradicional, te puedo decir sin lugar a dudas que los datos existen, pero la información no. ¿Cómo has visto la evolución en México de ese punto en particular? Y mi otra pregunta es, aparte de los megabancos, en el tema del portafolio, la unión de las iniciativas, ¿has visto que realmente suceda eso? Porque me parece fundamental. Si no hay foco, hay una presentación muy interesante que justa apuntala lo que tú dices, el control de las iniciativas y el control del foco hacia donde se debe poner es fundamental. Pero datos yo creo que es lo más relevante. ¿Qué has visto tú en tu experiencia? Gracias, Alejandro. Pues mira, la banca mexicana, llevo aquí ya meses, me ha sorprendido muy positivamente. Sin embargo, donde yo creo que tiene mucho más recorrido es en el tema de datos. Y cuento un poco más, Alejandro, es mi punto de vista. Aparte de tener sobre Spark, Cloudera, Elasticsearch, lo que es los tiempos, los datos en tiempo real o casi tiempo real y haber despachizado, ¿no? De haber sacado por fin a la luz para la explotación de datos del backend, he observado que luego para el uso y explotación real, digamos sobre plataformas de MP que tú las conoces perfectamente, Alejandro, para unir con datos de terceros, que ahora que va a llegar el Open Banking y se podría explotar de forma brutal, veo que tanto en presupuestos, son presupuestos de media relativamente bajos y parece que datos vaya un poco muchas veces como aparte del resto del equipo de transformación digital. Y yo digo, pero no puede ser, si es lo más importante desde mi punto de vista de la transformación digital del banco. Entonces, mi opinión es que aunque la banca mexicana en transformación digital tiene cosas que están bien, la parte de la utilización de datos y lo que se podría hacer con ellos, con tecnologías ya existentes y su utilización precisamente para captar y vender más, yo diría que en general no he conocido de momento ningún banco que pudiera decir, wow, qué bien lo hace. Y respecto a ver si me acuerdo bien de los neobancos digitales, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si viniera un banco, es decir, Alejandro, Juanjo y yo, venga, que os conozco a los dos, a los tres, con nuestra experiencia, montamos un banco desde cero en cloud y conseguimos un private equity norteamericano y empezamos con RoboAdvisor, gestión del ahorro, empezamos con productos de crédito al consumo, con un credit scoring, digamos, automatizado y bien hecho, por Dios. Sí que hay oportunidades, pero es verdad, yo al menos en el mercado mexicano he visto que van todos a por el mismo target, público joven, tarjetas de crédito, la mayoría muy limitado. Revolut, que es un inglés, ha entrado, que inicialmente era también por tarjetas de crédito, está dando un tema de inversión, incluyendo criptomonedas, temas de disposición de efectivo en cajeros gratuitos, tipo de cambio muy bueno, pero sigue estando muy limitado. No he conocido, al menos yo, en el mercado mexicano, o el español, ningún neobanco digital que sea capaz de reemplazar a un banco, digamos, tradicional.
Por tanto, la oportunidad existe y nada, Juanjo y Alejandro, después quedamos media hora y buscamos al inversor gringo, si queréis, ¿eh? ¿Vale? Habrá que Sí, conseguir el dinero. es verdad, es verdad. Adelante, Juanjo, más preguntas que encantado de responderlas. Claro que sí. A ver, tenemos todavía un poquito de tiempo. Si alguien quiere hacer una pregunta, estamos aquí. Mariano, aprovechen el tiempo que tienen por acá. Ay, acabo de ver un comentario que se escuchaba mal. ¿Cómo lo siento? No digo el nombre de la que me da internet en casa, pero tengo 250 megas que yo no sé el dinero en que lo estoy gastando, ¿eh? Pero bueno, tendré que cambiar. Me parece que era el Ah, audífono. por esto, por Este, eso. a ver, si puedo hacer una pregunta, a lo mejor yo. Hay muchos bancos que están tomando, digamos, algunas iniciativas para volverse completamente digitales. Conozco algunos. Sobre todo, ¿qué tan difícil es el onboarding? Porque para mí eso es la base de un banco digital. O sea, la primera interacción que tiene alguien con un banco digital es abrir la app, sacar los identificaciones. En Europa, por ejemplo, es bastante sencillo. En México, ¿qué tan complicado es? Pues mira, justo mi equipo ha hecho un benchmark de los principales bancos mexicanos y vimos tiempos medios muy altos y justo ahora estamos intentando traer el modelo europeo a México. Hemos hecho acuerdos para el tema de identificación de la validez del documento, el tema, digamos, de prueba de vida online real time, haciéndolo en 4 pasos y trayendo un poco el modelo, desde mi punto de vista, que en Europa se hace de forma más eficiente a México. Yo creo que ahí hay una posibilidad de crecimiento importante por parte de la banca mexicana. De hecho, Juan, tú que también has estado pues, en Alemania, en España, e interactúas digitalmente, y no digo con neobancos digitales, sino con bancos, vamos a decir, comparables a los que tienen origen en oficinas, ahí has dado la clave. Fíjate que partiendo de que en este país muchas entidades financieras lo están haciendo muy bien, la parte, empezando por el onboarding, contratación de productos, temas de venta cruzada, por el problema que ha comentado Alejandro de tener los datos disponibles adecuados y el personal para utilizarlo. Si ahora mismo, desde mi punto de vista, alguna entidad financiera o institución financiera mexicana, por el tema de crecimiento rentable, apostara de verdad y bien hecho por captación y vinculación de clientes, podría tener un crecimiento, desde mi punto de vista, exponencial o muy rápido. Pero, bueno, es de momento lo que he observado y esperemos, Juan, que si alguien escucha esta videoconferencia, a lo mejor nos hacen caso y se ponen las pilas. Esperemos que sí. Claro que sí. Hay otra pregunta no sé si Alejandro tenía levantado la mano, pero Sí. se la bajo. No sé si quería hacer otra pregunta. Pero bueno, hay una pregunta de Ángel González. ¿Qué tanto está influyendo ya la tecnología blockchain en los bancos tradicionales? Pues mira, ahí hay 2 opciones. Hay bancos que están yendo o invirtiendo bastante, digamos, por el tema DLT blockchain. Bien, es una opción. Algún banco, sin embargo, que cree que está muy orientado al crecimiento rentable, que en el corto o medio plazo no va a tener un rendimiento claro, que quizá no sea la tecnología dominante en el medio o largo plazo y no están apostando por ella. Pero fíjate, mientras en las anteriores cosas que he compartido con vosotros sí que hay bastante unanimidad por diferentes personas en el sector financiero digital, en esta hay mucha discrepancia. Por ejemplo, ahora mismo el tema de smart contracts, aparte de otros, hay alguna aseguradora multinacional con presencia en México de origen europeo que para ciertos contratos en países mexicanos y porque la administración pública, quizá no, africanos, y porque la administración pública no tiene confiabilidad, lo está haciendo vía blockchain.
cuento más. Hay algún importante banco de inversión muy conocido que está creando plataformas sobre, digamos, blockchain para temas de transacciones internacionales, import-export, comercio internacional, trade finance. Hay, digamos, amplias discrepancias. Si me preguntas directamente sobre banca, vamos a decir, normal y no grandes bancos de inversión o algún aspecto específico, digamos como este de seguros en África, etc., hay mucha inversión, algún tipo de banco está invirtiendo, no es unánime. De momento, resultados sí que sigue a largo plazo. Es muy posible, pero de momento yo diría que question mark. Juan, sería mi respuesta. Yo hay nomás para agregar, hay un banco español que está metido, cada vez que veo pues presentaciones y después al tema de tecnología, siempre está ahí. Un banco español que siempre está metido en, bueno, mucha inversión en el tema de blockchain, pero no lo he visto aplicado. Yo como consultor que soy ahora, yo encantado, tenemos de hecho un área de blockchain. Si yo fuera el stakeholder, el propietario del banco, yo iría quizá por otro tipo de iniciativas, pero hay disparidad de opiniones y me puede llevar la contraria y lo aceptaría. Adelante, Juanjo, ¿alguna más tenemos? Dice, bueno, dice Diego Ramírez, Ramírez Cerón, muy buena información contenida en la presentación. Gracias. César Camarillo, Mariano, desde tu punto de vista, no lo vas a poder responder, yo creo, pero bueno, ¿cuál es el banco español más digitalizado? ¿Santander, BBVA u otro? Vaya, es que entonces se cabrean conmigo y no me contratan. Pero, vale, voy a cambiar el ángulo. Voy a hablar de España, aunque no tengan presencia en México. En España hay un banco holandés muy digitalizado con pocas oficinas que se llama ING, que también estaba o está en México, ING Direct. Hay un banco que se llama Evo Banco, que ha sido comprado por Bankinter, que está realmente con muy alta digitalización. Y digamos, Bankinter, por supuesto. Así que he dicho tres que no tienen presencia en México y no se cabrean o enojan conmigo. Adelante, Juanjo. Siguiente, gracias. ING la ha hecho muy bien, la verdad, en Europa. Ajá, Con el tema de ajá, ejemplo, la sí. verdad. Juan Eduardo Santelli pregunta, buscando una solución de captación de clientes, ¿con qué datos del banco empezarías a trabajar pensando que el banco es tradicional y quiere comenzar a explotar los datos que tiene para captar más clientes? CRM, transaccionales, riesgos. ¿Por qué? Porque con los datos externos y más con la entrada de Open Banking en México, puedes incluso hacer cambios de rating casi automatizado del credit scoring. CRM, porque con la huella digital externas, comportamientos, third party data que puedes agregar y encima cuando entre el Open Banking puedes variar brutalmente el segmento, digamos, potencial de venta o, decíamos potencial, segmento potencial o crecimiento del cliente con dicha información. Y transaccional, para intentar, si tuviéramos el banco que fuera los datos en tiempo real o casi real, el utilizarlos, digamos, por ejemplo, antes de un pago de la tarjeta y tienes la tarjeta del tercero, para ofrecerle a lo mejor un crédito instantáneo y en mejores condiciones de la que le ofrezca el banco de la competencia. Que no olvidemos que en la nueva ley FinTech, Open Banking, habrá también información de producto. E información de producto es para un cliente compartido qué tasa o tipo de interés estás ofreciendo, comisiones, etc. Y hay algún banco ya en Europa, vía PSD2, que se está aprovechando de eso. Y si eres rápido y tienes información transaccional, CRM, la de riesgos y la ¿cómo diría yo? Y la fusionas con información externa, aparte de Open Banking, me refiero a cookies vía Google Analytics 360, Adobe Analytics o con Secunan Third Party Data, es que, y te lo vuelvo a decir de buen sentido, el crecimiento que puedes tener
por oferta personalizada y orientada, por captación y venta cruzada o cross and upselling, es brutal. Juanjo, es tarde en España. Yo quiero ya que te vayas a la cama, no te preocupes. No, No tengo prisa, ¿eh? Estaba viendo si había preguntas en Facebook. Vale. Pero, pues, te agradezco mucho. No hay más preguntas. Dicen por ahí, excelente webinar, Mariano. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy claro. Hacia allá vamos. Es muy relevante. Vale. Bueno, tener a alguien como tú con la experiencia siempre es un honor tener por acá. Igualmente, voy pensando en el Handbank, es decir, Juanjo, Alejandro, Mariano. Hablamos después de esta reunión. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.